Damos comienzo a un nuevo programa de aire fresco de mujeres de negocios y profesionales del sur. Agradecemos a quienes con su colaboración hacen posible este programa. Envíanos un audiomensaje al 54911 6907 4749. Muchas gracias. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Paseo de diseño, billutería, ropa, comida, artesanías y más. Para formar parte de este proyecto, comunícate con Graciela al 11 5487 7661. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Fandiño Propiedades, más de 40 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. COVID-19. Felpudos sanitizantes, cristal PVC para separar ambientes, friselina, neopren. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera, de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar. Y sus tortas, una delicia. Página web rivierahelados.com. Teléfono 4293 3388. Milin Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Milin Instalaciones, una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milin.com.ar. Milin Instalaciones, Avenida Alsina, 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 5250 2773. Hola Estela, ¿cómo andás? ¿Cómo te trata el clima? Tenemos un verano que todavía sigue con nosotros. Bueno, quiero agradecerle, mejor dicho, a el Tano Trifoglio, que siempre está colaborando con nuestro programa. También agradecer a nuestros oyentes que siempre nos acompañan, a la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, y a vos también, Estelita. Gracias por hacer la producción y armado del programa. En el día de hoy tenemos muchas cosas interesantes. Carlos Dentone rinde homenaje a Julieta Laltieri. Cecilia Marsili nos habla de enfermedades poco frecuentes. Cristina Castellino nos hace reflexionar sobre las dudas. Y Silvia Cordero con su ensalada y Marisa Martínez trabajando en familia. Seguimos con nuestro programa. Dale, ¿qué te parece, Estelita? ¿Sabías, Valentina, que a partir del día 23 de febrero entró en vigencia en nuestro país el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo?
convenio que Argentina lo ratificó mediante la Ley 27.580, sancionada por el Congreso Nacional el 15 de diciembre de 2020. Para que nos aclare sobre este convenio, invité a la licenciada Laura Morandi y me prometió que hoy estaría con nosotros. ¿Y preparados para la ensalada de hoy? Ya está con nosotros Silvia Cordero. Buenas tardes, Silvia, bienvenida. Hola Estelita, hola a todos, que tengan una muy bella tarde y buena vida. Hoy te traje un cuento para que entiendas cómo somos las mujeres. Yo sé que a veces volvemos locos a todos, pero bueno, somos así. Somos así, Dios nos hizo así o nos hizo así el universo. Te traje un cuento para explicártelo. Una mujer nunca pierde, se llama. Una mujer buscaba leña para su cocina cerca del río cuando, cortando una rama de un árbol, se le escapó el hacha de las manos y fue a parar al fondo del río. No sabía nadar, entonces rezó y suplicó a Dios. Él apareció y le preguntó: ¿por qué estás llorando, mujer? La mujer respondió que su hacha se había caído al río y ella no podía ir a buscarla porque no sabía nadar. Dios entró al río, sacó un hacha de oro y le preguntó a la mujer: ¿es esta tu hacha? La noble mujer respondió: no, Dios, esa no es mi hacha. Dios entró nuevamente al río y sacó del río un hacha de plata y volvió a preguntar: ¿es esta tu hacha, mujer? No, no, respondió la mujer, esa tampoco. Entonces Dios volvió nuevamente a entrar al río y sacó un hacha de hierro común y corriente y de mango de madera y nuevamente preguntó: ¿es esta tu hacha? Sí, respondió ella, es esa. Dios estaba tan contento con la sinceridad de la mujer que la mandó de vuelta a la casa, regalándole las otras dos hachas, la de oro y la de plata. La mujer fue con su amado esposo a mostrarle el lugar donde vio a Dios y de repente él tropezó y se cayó al río. La infeliz mujer, que no sabía nadar, se puso a rezar y a suplicar para que Dios la ayudara. Entonces Dios apareció y le preguntó: mujer, otra vez tú, ¿por qué estás llorando? La mujer respondió que su esposo se había caído al río y se estaba ahogando. Inmediatamente Dios entró al río, sacó de las mechas a Brad Pitt y le preguntó a la mujer: ¿es este tu esposo? Y la mujer dijo: sí, sí, sí. Asintió de una y dijo que sí, que ese era su marido. Entonces Dios se enfureció. Eres una mujer mentirosa, exclamó. Pero rápidamente la mujer le explicó: Dios, usted perdóneme, pero fue un malentendido. Si yo hubiera dicho que no, entonces usted me habría traído a un George Clooney del río. Y si hubiera vuelto a decir que tampoco era él, usted me habría traído a mi marido. Y cuando dijera que sí, usted me hubiera mandado a mi casa con los 3 hombres. Mas yo soy humilde, pero bien criada, con principios morales, y no podría cometer poligamia. Por eso es que le dije que sí al primero de ellos. Y entonces Dios suspiró y halló justo el comentario de la mujer y la perdonó. Las mujeres siempre tenemos muy buenos argumentos que hasta Dios nos cree. Así somos de condenadas. Nunca queremos perder. Somos únicas en nuestra especie. Me despido con mi ensalada hasta la próxima intervención. Les dejo un gran beso a todos. Sean felices. Bienvenida Cecilia Marsili. Contanos, ¿qué y a quién nos traes hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les traigo una curiosidad. Los mayas tenían un calendario exacto, no les sobraba ni le faltaba nada.
En cambio, en el calendario que nosotros usamos actualmente, nos sobran 6 horas por año. Por eso cada 4 hacemos un día, que ese día es el 29 de febrero, lo que hace también un año bisiesto. Ese 29 de febrero, por ser un día raro, por ser un día poco frecuente, está designado internacionalmente como el Día Internacional de las Enfermedades poco frecuentes. Poco frecuentes le llamamos a nuestro país, en la Organización Mundial de la Salud y en la mayoría de los países europeos se lo consideran como enfermedades raras. Hay muchísimas, lamentablemente, muchas, por no decir la mayoría, sin diagnosticar, y las que están diagnosticadas, en nuestro país, por lo menos, pese a las leyes y demás, podemos decir, lamentablemente, que ignoradas. Pero bueno, para hablarnos de esas enfermedades raras o poco frecuentes, o como la llamamos nosotros, yo padezco una, edición limitada, vamos a hablar con Patito. Patito Avena es la fundadora del grupo GADAPER, que es un grupo de pacientes de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Hola Patito, ¿cómo estás? Contanos, ¿por qué GADAPER? ¿Cómo se te ocurrió? Y bueno, ¿cuál es la función? Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Avena, pero todo el mundo me conoce como Patito. Y sí, soy la fundadora de GADAPER, Grupo Argentino de Ayuda al Paciente con Enfermedades Raras. Mi enfermedad rara o mi rareza es el quiste de Tarlov, que es raro cuando es sintomático. Es una bolsa que se forma, en mi caso, en la parte lumbosacra, y se llena de líquido cefalorraquídeo. Cuando da síntomas se considera raro. A mí me lo diagnosticaron en el año 2009 y a raíz de una intervención en la columna, gracias a Dios, hoy en día, si el quiste sigue estando, no tengo síntomas. Pero un año después me diagnosticaron con fibromialgia y encefalitis miálgica. Y tuve una depresión, estuve en tratamiento. Y a raíz de eso, en el 2011, se me ocurrió crear un grupo. Quise hacer una asociación, pero por razones económicas no pude hacerlo. Y empezamos con muy poquitos. Y si bien el grupo es argentino, tenemos en este momento más de 5.400 miembros de todas partes del mundo, con distintas patologías. Nuestro objetivo en GADAPER es tratar de tender puentes entre los pacientes y los profesionales de la salud. Damos información actualizada de las distintas patologías, cuando la hay, por supuesto, y mucha contención, mucho cariño, porque somos todos pacientes y sabemos en carne propia qué es lo que padecemos cuando nos diagnostican mal o pasa mucho tiempo para un diagnóstico. Por lo general a veces son 5 o 6 años. Y bueno, eso es todo, ese es nuestro objetivo, tender puentes, ser una mano amiga de los pacientes y ayudarnos entre todos. Sobre todo en esta época, con la pandemia han recrudecido muchísimo porque muchos tratamientos se han suspendido. En algún momento no se consiguió la medicación y bueno, ese es nuestro objetivo. Lo que pedimos, como todos los años, para el Día de las Enfermedades Raras, es más investigación, más especialización de los profesionales,
que se involucren mucho más en nuestra causa y a seguir luchando. Muchas gracias, Patito Avena. Fue muy concisa, muy en su definición, en su respuesta. Se sufre mucho teniendo una enfermedad poco frecuente o rara. En nuestro país existe la ley 26.689. No sé si en este momento está reglamentada como corresponde. Sí, lo único que se ha avanzado es en un listado de las enfermedades y se les ha puesto un número. Y hay un plan nacional de enfermedades poco frecuentes. Las obras sociales o las prepagas deben cubrir los tratamientos con las medicaciones y algunas prácticas médicas. No siempre se cumple, es como decía Patito, cuesta mucho a veces que las obras sociales o las prepagas también, y ni hablar, lamentablemente, ni hablar de lo que pertenece o correspondería al Estado, obras sociales como PAMI, como PROFE. Eso es lamentable. Es como ya dijo Patito, tratamos de hacer puentes. El que tiene medicación la comparte, la regala, la envía. Hemos tenido problemas para enviar medicación a Venezuela, por ejemplo, porque allí hay algunas que no se consigue. En Buenos Aires existe, en Argentina, perdón, FADEPOF, que es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Es una organización civil conformada por organizaciones y grupos de pacientes o familiares que trabajan con alguna enfermedad poco frecuente. Se considera poco frecuente en nuestro país a aquellas enfermedades que padecen una persona cada 2.000 habitantes. En nuestro país actualmente por lo menos 3.600.000 personas padecen algún tipo de enfermedad poco frecuente. Esto quiere decir que una de cada 13 personas y en promedio una de cada 4 familias padece una de estas enfermedades. Y 7 de cada 10, o sea, el 72%, son de origen genético y la mayoría se manifiesta al nacer o durante la niñez. Muchas gracias, excelente la información y hasta la próxima. Carlos Emilio Dentone rinde homenaje a una de esas mujeres que marcaron la diferencia, Julieta Lanteri. Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. Ya faltan muy poquitos días para conmemorar el Día de la Mujer en todo el mundo. Y bueno, adelantándonos un poquito a esa fecha, hoy vamos a hablar, a modo también de homenaje, sobre la vida de Julieta Lanteri. Julieta Lanteri nació en Italia, en Briga Marítima, un 22 de marzo del año 1873 y falleció en Buenos Aires el 25 de febrero de 1932, cuando tenía 58 años. Fue nacionalizada argentina, médica, política, feminista, digamos, ítalo-argentina. Vivió en distintas zonas de nuestro país, como en la capital, en La Plata, en Olivos, en Berazategui. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de doctora en medicina y cirugía. Tuvo relaciones como fundadora o cofundadora de la Asociación Universitaria Argentina, la Liga de
de pro derechos de la mujer y liga contra la trata de personas. Hablando un poco de su historia, entonces decimos que en 1886 ingresó en el Colegio Nacional de La Plata, ya que cuando egresaría este título la habilitaba para ingresar a la Universidad de Buenos Aires. En 1891 eligió estudiar medicina, una profesión que para esa época estaba prácticamente vedada para las mujeres, pero pudo acceder a la universidad por un permiso especial. Se convirtió en la quinta médica recibida en Argentina y a su egreso fundó lo que ya mencionamos, la Asociación Universitaria Argentina, y su perfeccionamiento lo realizó en el Hospital Ramos Mejía de nuestra capital. Otra cosa que la identificó a Julieta Lanteri es que votó en el año 1911 como la primera mujer que tenía acceso al voto. Con sus logros fue muy criticada y discriminada por los hombres de su época, tratando siempre de ponerle palos en la rueda en su carrera, tanto en la incipiente carrera política que comenzaba como en la función como médica, ¿no es cierto? A consecuencia de esta actitud, de esta sociedad muy machista en ese momento, en el año 1906 fundó el Partido Feminista Nacional y asistió al Congreso Internacional de Libre Pensamiento realizado en Buenos Aires, que contó con varias personalidades de aquel momento, ¿no? En dicho congreso se trataron las ideas vinculadas a obtener la igualdad de sexos, la igualdad política y el divorcio. En mayo de 1910 organizó junto a otras mujeres el Congreso Femenino Internacional con sede en Buenos Aires. Se presentaron en el mismo por mujeres de todo el mundo distintos trabajos cuya temática trataban los temas de género, los derechos civiles y políticos, los divorcios, la educación, temas culturales, temas de economía, etc. Fue el primer evento de este tipo que tuvo trascendencia en el mundo, donde dejó en evidencia el trato que recibía la mujer y situaciones de inferioridad que trataba de imponerle el hombre por la sociedad, volvemos a decir, la sociedad machista también de esa época. En 1911 la Municipalidad de Buenos Aires convocó a sus habitantes vecinos que actualizaran sus datos en los padrones en vista a las elecciones municipales de concejales. El pedido prácticamente estaba realizado especialmente a los ciudadanos mayores residentes en la ciudad que tuvieran un comercio o una industria o que ejercieran una profesión independiente y pagase fundamentalmente los impuestos. Julieta Lanteri advirtió que nada se decía sobre el sexo del votante y prosiguió solicitando su inscripción en la justicia con todos sus datos. El juez terminó resolviendo a su favor y expresó que debía ejercer el derecho respetado en la Constitución Nacional, y esto marcó un hito dentro de la historia política de nuestro país. El 26 de noviembre votó en el atrio de la parroquia San Juan Evangelista del barrio de La Boca, y no solo fue el primer voto en Argentina, sino que lo fue en toda Sudamérica. Y poco después de aquella elección, el Consejo Deliberante porteño sacó una ordenanza donde especificaba que para empadronarse y poder votar había como requisito el haber cumplido con el servicio militar obligatorio, lo cual dejaba fuera, obviamente, nuevamente a todas las mujeres. Debido a esto, Julieta Lanteri se presentó ante registros militares de Capital y solicitó ser enrolada. No tuvo éxito y, continuando su lucha con sus convicciones, acudió al ministro de Guerra y Marina, pero tampoco tuvo eco. Bueno, en 1919 se postuló para ocupar una banca en la Cámara de Diputados, cosa que pudo acceder, y compitió en el Congreso, convirtiéndose, digamos, en la primera mujer que fue candidateada en Argentina. Dentro de los proyectos que tenía presentados,
costaba el sancionar una licencia por maternidad, el prohibir la venta de alcohol, otorgar un subsidio por hijo, abolir la pena de muerte, establecer igualdad legal entre hijos legítimos e ilegítimos, y en esa contienda obtuvo 1.730 votos sobre 154.000 aproximadamente, con lo cual no pudo ingresar en el Parlamento. Pero prontamente organizó e encabezó un simulacro de votación callejera en la Plaza Flores. Este encuentro convocó a más de 2.000 personas y su acto, digamos que tuvo la atención de todo el mundo, ¿no? De una cosa distinta que se venía haciendo. En el año 1920 el senador Juan B. Justo la incluyó en su partido junto a Alicia Moró de Justo. Lanteri continuó sus luchas y fundó el Partido Feminista Nacional, por el cual se postuló varias veces como legisladora. En 1924 la legislación la ganó el doctor Alfredo Palacios y Julieta Lanteri fue segunda, digamos, en el recuento de votos. Bueno, todo este crecimiento que iba teniendo, toda esta lucha que iba teniendo, obviamente generaba más y más enemigos. Pero también se ligó a muchísima gente, y dentro de ella gente de la cultura, donde contó con las amistades de Alfonsina Storni, del nombrado anteriormente el doctor Alfredo Palacios, de José Ingenieros, entre otros. Su última vivienda fue en la calle Mitre de la ciudad de Berazategui, inmueble que aún se conserva y donde hoy funciona una panadería. Un 23 de febrero del año 1932, la doctora Lanteri caminaba por Diagonal Norte, en pleno centro porteño, cuando fue golpeada por un automovilista que se dio a la fuga. La tuvieron que internar, pero a los 2 días de su internación falleció. Este accidente fue muy cuestionado y después de algunas averiguaciones policiales, en el informe que daba la policía no constaba ni la marca del coche, ni lo que sería la patente, ni siquiera el nombre de su conductor, pero se dejó entrever que el hombre conductor del vehículo se llamaba David Clapovan y que además pertenecía a una organización paramilitar y que se sabía que había cometido varios asesinatos. Se rotuló como un accidente donde había un vehículo que iba en posición de marcha atrás y bueno, casualmente la toca ella y la tira contra el piso. Obviamente no continuó con su lucha, pero no pudieron con su memoria, y creo que base de muchas de las cosas que peleó Julieta Lanteri hoy son logros que se fueron logrando con el tiempo. Dentro de lo que podíamos llamar honores que se le brindaron a Julieta Lanteri, tiene 2 libros biográficos. Una de las calles de Puerto Madera lleva su nombre, una escuela de San Juan lleva su nombre, una escuela de Berazategui lleva su nombre, una calle también de Berazategui lleva su nombre. En el año 2000, el gobierno de la ciudad convocó a varias organizaciones para elegir a las mujeres más destacadas de todo el siglo XX, y Lanteri fue destacada justamente dentro de las 18 elegidas. Desde el año 2010, el Museo Histórico de Berazategui realiza la entrega de la distinción Doctora Julieta Lanteri a mujeres destacadas en el partido de Berazategui. Recordemos que vivió en Berazategui entre los años 1920 y 1932. En el año 2012, una escuela de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, la número 570, también tomó el nombre de Julieta Lanteri. Una de las aulas de la Universidad Arturo Jauretche lleva su nombre. Y la estación de Facultad de Derecho de la línea H del subterráneo de Buenos Aires también lleva su nombre. Julieta Lanteri
una mujer que luchó no solamente por el feminismo, sino por muchos derechos de las personas. Quizás no sea una mujer tan recordada o tan puesta en evidencia cuando se habla de logros, y hoy lo hacemos aquí, en nuestro aire fresco. Así me despido de ustedes hasta el próximo jueves, aquí en Aire Fresco. Damos comienzo al espacio de Cristina Castellino, la columna Diseño Humano. Hola amigas y amigos. Esta semana vamos a reflexionar sobre la duda, incluida en la puerta 63 del diseño humano, que es precisamente la llamada puerta de la duda. Y vamos a abordarla desde los múltiples ángulos que el diseño humano nos ofrece, que incluyen la mirada del I Ching, del análisis transaccional, de las neurociencias y algunas otras más. La elección de este tema no es casual. Sucede que por estos días el Sol, en su tránsito anual, está energizando con toda su carga de neutrinos precisamente este arquetipo de comportamiento, por lo cual estaremos más propensos que nunca a la duda y al cuestionamiento. Todos los seres humanos tenemos nuestro propio sistema de creencias, un conjunto de patrones que usamos para movernos con seguridad en nuestra vida. La duda surge cuando aparece una inconsistencia que afrenta esos patrones, cuando hay algo que pasa, que nos dicen, un hecho o una situación que no podemos ubicar o encuadrar en nuestros patrones. Entonces, nuestra cabeza nos presiona obligándonos a prestar atención a eso que de acuerdo a nuestros patrones nos parece inseguro, y nuestra mente comienza a trabajar hasta tratar de entenderlo. Para ello, utiliza el mecanismo de la duda. Hay personas que tienen desde su nacimiento activada esta puerta de la duda en su diseño genético. Son aquellas que siempre lo cuestionan todo, que nunca aceptan a priori lo que sucede, lo que otro hace o lo que otro dice. Son escépticos por naturaleza. Su ventaja es que difícilmente puedan ser captados por algún fanatismo. Aunque nosotros no pertenezcamos a ese grupo, estos días la energía universal potenciará este comportamiento. Y como les anuncié al principio, todos tendremos una tendencia a la duda, a cuestionar todo. Por eso, es lícito preguntarnos, ¿dudar es bueno o es malo? Ni lo uno ni lo otro. Como siempre, no hay respuestas absolutas. La duda es el combustible indispensable para el proceso reflexivo. Es el ingrediente esencial para que nuestra lógica mental trabaje demandando evidencias y pruebas. En el siglo XVIII, Descartes popularizó la duda metódica como un método de conocimiento, el mejor camino para llegar a la verdad. Y esto nunca ha sido puesto en duda. Ahora bien, en la vida diaria, ¿podemos vivir dudando de todo y de todos? Si dudamos de todo y de todos, incluso de nosotros mismos, viviremos sumergidos en una constante ansiedad mental, en un estado de alerta que difícilmente sea compatible con una buena calidad de vida. Además, en nuestra vida de relación, la duda se convierte en sospecha, en desconfianza. Si todo el tiempo sentimos esa pulsión de duda, es porque queremos satisfacer constantemente
nuestros patrones personales, acomodar todo lo que pasa de acuerdo a ellos. Y en ese caso, sería bueno preguntarnos si no será que estamos viviendo aferrados a patrones demasiado rígidos. Tenemos que poder a veces acomodarnos en la duda, convivir serenamente con ella, comprender que nuestra misión en la vida no es buscar respuestas a todo y sobre todo que no estamos aquí para cuestionar constantemente las respuestas que pueden haber encontrado los demás, porque esas respuestas estarán basadas en sus propios patrones, en su individual sistema de creencias, y su vida y sus experiencias no son ni tienen por qué ser iguales a las nuestras. Esa es la base del respeto a nuestros semejantes. Cuando vivimos dudando constantemente, no solo dudamos de lo que nos llega de afuera, también experimentamos la peor clase de duda. Consciente o inconscientemente, dudamos de nosotros mismos. Y este es el camino más seguro para llegar a la desvalorización o a la falta de acción, porque nunca emprenderemos nada si nos imponemos como punto de partida despejar absolutamente todas las dudas sobre lo que vamos a hacer. Siempre va a haber una zona de incertidumbre. Si queremos descubrir cómo estamos viviendo este arquetipo de la duda, hay dos acciones sencillas que nos pueden orientar. La primera es hacer una lista de todas las áreas de la vida en las que no nos tenemos confianza. El resultado puede ser revelador, tanto si descubrimos que son muchas como si nos cuesta encontrar alguna. Tengamos presente que la excesiva duda sobre nosotros mismos tanto puede manifestarse como inseguridad, como esconderse detrás de la falsa seguridad. La segunda consiste en repasar cuál ha sido la duración y sobre todo el destino de nuestras relaciones de pareja, de amistad. La duda muchas veces malogra estas relaciones y no es buen negocio quedarnos solos por vivir aferrados a nuestros patrones inamovibles de creencias. Busquemos conectarnos con el lugar dentro nuestro donde habitan las certezas, donde está la confianza. Ese lugar seguramente no va a estar en nuestra cabeza. Por eso, escuchemos mejor a nuestra intuición. Hasta la próxima. Recibimos a Marisa Martínez en el espacio Trabajando en Familia. Buenas tardes, Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo intercambio que espero que disfruten. Bien, Marisa, introducinos en el tema de la sucesión, la continuidad del negocio familiar. Bueno, ya habíamos comentado en nuestros primeros programas del año pasado que uno de los motivos de la creación de este espacio, Trabajar en Familia, es porque 2/3 de las empresas familiares, casi el 70% no traspasa la primera generación, de los cuales el 60%, un poco más, el motivo del fracaso es cuestiones referidas al proceso de sucesión, al proceso sucesorio. Así que es el kit de la cuestión, el meollo del tema de los negocios familiares es el proceso sucesorio, la preparación de la continuidad de la empresa familiar. Tenemos que pensar que si se va sobreviviendo y se transita, este proceso ocurre cada 20 o 30 años en el negocio familiar o la empresa, en función de que se van corriendo, van desapareciendo, van falleciendo distintas generaciones. Como decíamos, el 60% de los casos
de la caída de los emprendimientos o de las pymes son relacionados con el proceso de sucesión. Y nada más que el 15% fracasa por temas de negocios o económicos. Fíjense la envergadura, lo vuelvo a decir por eso, porque es realmente de una envergadura importante. En principio, digamos que para que una sucesión o una transición, un traspaso, tenga éxito en una empresa, en un negocio familiar, justamente esta transición tiene que ser el resultado de un proceso planificado, charlado, trabajado con antelación y no un accidente, un fallecimiento no esperado, una invalidez sorpresiva, porque entonces sí empiezan los problemas. Cuando uno charla con las familias te dicen, bueno, pero nosotros estamos bien, bueno, justo estamos bien, estamos todos tranquilos, ¿para qué vamos a empezar a hablar de estas cosas? Es que justamente cuando se está bien y se está tranquilo, es el momento de charlar estas cosas para después evitar problemas y dificultades que suelen ser muy, muy graves al punto de que desaparece la empresa familiar y también quedan mellas en la familia, por supuesto. Así que a manera introductoria un poco esto y también comentar que hay como dos grandes focos importantes en la continuidad de la empresa familiar en las que hay que pensar y planificar. Una de ellas es la dirección de la empresa, del día a día, de la empresa y concretamente el día a día del negocio. Y la otra es la sucesión de la propiedad de la empresa, de las propiedades que utiliza la empresa para funcionar. No es necesario encarar las dos cosas en forma junta, digamos, pero sí es muy importante que tengan presente quienes tienen negocios familiares que hay que hablar de esto hay que hablar. En general, los fundadores de una empresa recién a los 60, 65 años empiezan o más, a los 70, a preguntar o cuestionar estas cosas. Y muchas veces ni siquiera, porque las cuestiones patrimoniales, hablar de herencia y demás es un tema tabú, como un tema prohibido en las familias. Pero es muy determinante prepararlo, charlarlo y planificarlo. ¿Cuáles son las diferentes opciones de sucesión? Bueno, hay diferentes opciones para pensar. En realidad cada familia y cada empresa elegirá la que le resulte más adecuada según sus características, pero cada una de las opciones tiene ventajas y desventajas. No hay una que sea la ideal para cualquier empresa, sino que, como dijimos, tiene que ver las circunstancias de cada empresa y las características. Podemos hablar como de algunas opciones básicas en donde vamos a hablar primero de las opciones concretas en donde la decisión de la familia es continuar con la empresa manteniendo el control de la empresa o el negocio. ¿No es cierto? Si es así, si hay un convencimiento familiar de esto, las opciones serían con tiempo designar un miembro de la familia como sucesor, si es un negocio chico o mediano, porque muchos jefes no servirían. Otra opción sería designar en todo caso un sucesor transitorio y a su vez nombrar un directivo o un trabajador de la empresa de confianza del fundador que tenga muchos años y que conozca como tutor, o sea, un no familiar que sea de alguna manera el tutor o el mentor de este sucesor que continuaría con la empresa, o si no directamente designar, por ahí hay acuerdo en la familia de designar un sucesor a alguien que no es no familiar, a alguien que sea bien objetivo. Son tres como opciones bastante extremas y diferentes. Hay que pensar que yo digo esto tan alegremente, pero obviamente es muy difícil y muy complicado generar espacios para charlar de esto y mucho más complicado tomar alguna de estas decisiones. Pero bueno, son las decisiones que tenemos que ir de a poco introduciendo y charlando si queremos prever problemas futuros.
Y después, bueno, las opciones, cuando la verdad la familia en este momento está acompañando el emprendimiento y eso, pero que no va a querer quedarse con el emprendimiento, vuelvo a decir que no es pecado ni están traicionando a nadie. En general, un emprendimiento responde a los sueños de sus fundadores y los sueños de sus hijos no tienen por qué siempre ser los de ellos, pero como para cuidar la empresa y de alguna manera el legado, aunque no estén dispuestos a futuro a trabajar en la empresa, no hay mucha ciencia ahí, o se vende la empresa o se vende parcialmente, digamos, y entonces se queda una parte la familia y otra parte no. Estas serían como las opciones más comunes, ¿no es cierto? Lamentablemente la opción más utilizada es no hacer nada. En general los que están escuchando, los que tienen emprendimiento familiar, dígame sinceramente quién ha charlado o ha pensado en algunas cosas, en general no se hace nada. Les puedo asegurar que esta es la opción más costosa y destructiva para la empresa y para la familia. Esto yo sé que es difícil, ¿no? Tomar determinaciones o accionar hoy situaciones que pueden doler o complicar para estar mejor mañana, pero la verdad es que es lo más destructivo y lo más costoso, la más costosa decisión a tomar, o sea, no hacer nada. Así que vos me hablabas de opciones de sucesión, Estela, y para cerrar les diría que cualquier opción que vayan charlando es superadora a no hacer nada, ¿no? ¿Cómo encarar un proceso sucesorio? Bueno, como ya dijimos, lo primero es tener presente que la planificación de la sucesión implica un esfuerzo importante de los miembros de la familia, ya que hay que charlar y hay que tratar temas muy delicados, ¿no es cierto?, de índole afectiva, de índole familiar, emotiva, patrimonial, por ahí saltan o surgen diferencias, o sea, es difícil y tiene que haber un compromiso de que se van a tratar de sortear esos aspectos y poder trabajar y encarar, algún acuerdo mínimo de lo que sería el proceso sucesorio. Acá sí, que lo venimos charlando también desde el principio, es altamente recomendable contar con un profesional ajeno a la familia, de confianza, ¿no es cierto?, de confianza, pero ajeno a la familia, que nos ayude a moderar estos intercambios, estas charlas, porque entre la familia sola se arman unas trifulcas importantes. Puede ser, obviamente un consultor de empresa familiar, o puede ser un contador, un abogado de confianza que nos ayude a llevar adelante este proceso, porque hay aspectos a charlar que se mezclan, como yo decía. Hay que charlar del control y el gobierno de la empresa familiar, de la incorporación y permanencia de los familiares, de aspectos globales del dinero, del capital, de cómo vamos a resolver conflictos. O sea, hay una serie de cosas para charlar y en este caso es muy importante el acompañamiento de alguien más objetivo, de una persona de confianza, un profesional que pueda moderar e intermediar estos intercambios. Y por hoy lo dejamos aquí. Bueno, muchas gracias por acompañarlos y los espero en nuestro próximo encuentro. Con nosotros la licenciada y profesora en psicología Laura Morandi. Buenas tardes, Laura, bienvenida y gracias por acompañarnos. En el año 2019, en el cierre de la reunión anual de la Confederación Internacional del Trabajo en Ginebra, se votó por amplia mayoría el convenio 190. ¿A qué se refiere dicho convenio? ¿Cuál es su objetivo y cuál ha sido la posición de la Argentina al respecto? Buenas tardes, mujeres de Aire Fresco. Buenas tardes, Telamaris. Quiero agradecer la posibilidad y oportunidad
en esta situación en la que me permiten hablar sobre Convenio 190 y la encuesta realizada por OIT-UNDAF. El Convenio 190 cumple un rol central en la lucha de la violencia y el acoso laboral, implementando herramientas claves para las víctimas. Abarca todo tipo de empleados, en situación de trabajo, búsqueda de trabajo, despidos. Introduce la definición del mundo del trabajo. Esto significa lugar o situación del trabajo. Llama a tomar medidas sobre el impacto que tiene la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Obliga a tomar políticas públicas en cuanto a la prevención de la violencia laboral. La ratificación del convenio fue posible gracias a la unidad de les trabajadores, quienes desde la intersindical y de manera sostenida realizamos actividades, capacitaciones, contenidos y debates, poniendo en la agenda un instrumento esencial para lograr un mundo del trabajo libre de violencia con el fin de generar asistencia, prevención y erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Argentina ratificó el convenio por un mundo de trabajo libre de acoso y violencia, por un derecho humano fundamental. Tengo entendido que la Universidad Nacional de Avellaneda llevó a cabo una encuesta sobre violencia laboral. ¿Con qué objetivo se realizó? ¿Y está vinculado al Convenio 190 de la Confederación Internacional del Trabajo? Debido a la posibilidad que genera y generó el Convenio 190, por el cual se investigó y capacitó en problemáticas vinculadas a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, entre junio y julio de 2021, bajo la coyuntura de la pandemia del COVID-19, se realizó en Argentina una encuesta nacional intersindical OIT-UNDAF, iniciativa Spotlight, con colaboración del Ministerio de Trabajo de Argentina y Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con el objetivo de suplir la carencia de los datos de Argentina desde y para el sector sindical y amortizar y describir los resultados obtenidos. Fue una muestra de 8.071 personas, trabajadores, que respondieron a una encuesta autoadministrada. Se desarrolló según características sociodemográficas, tales como género, edad, nivel educativo, sector económico, rama de actividad. ¿Quiénes respondieron a la encuesta? Y según estos encuestados, ¿a quiénes se visibilizan como victimarios? De las encuestadas encuestados, el 58,7% fueron mujeres, 40,3% hombres, 1% género no binario. El grupo etario promedio fue de 43 años. 72,8% son trabajadores públicos y municipales. La actividad económica dominante fue la terciaria. Más del 20% de mujeres consideran que su identidad de género influye negativamente. El perfil de victimario-victimaria en relación a la violencia psicológica, discriminación, comentarios sexistas, suelen ser mayoritariamente varones de jerarquía. En segundo lugar, varones con igual rango, igual cargo. ¿Qué mostró la encuesta sobre los distintos tipos de violencia? ¿Cuáles fueron los de mayor incidencia? Entre los tipos de violencias estudiadas, la de mayor incidencia fue la violencia psicológica laboral, con 78%, luego la discriminación, luego la sexual, luego la física. El personal jerárquico superior juega un papel determinante sobre la violencia psicológica y la discriminación. La violencia física suele ser de clientas y clientes, usuarios. Golpes, empujones, amenazas. Las mayores damnificadas son las mujeres y el género no binario. La encuesta brinda datos sobre denuncias de haber sido víctimas de violencia y o acoso. Solo el 30% refirió que dio a conocer su situación de violencia laboral. El 60,7% lo hizo en su sindicato.
en menor medida, en la empresa y sus compañeros. El 60% desconoce el instrumento para mitigar la situación. El 27% cree que no sirve. Otros motivos: el hecho no es relevante, temor al despido, miedo a que se profundice el maltrato. Mencionaste que del 30% que dieron a conocer su situación, más del 60% lo hizo ante su sindicato. ¿Hubo algún tipo de respuesta de los mismos? En relación a la participación del sindicato, aparece en mayor medida formar equipos interdisciplinarios específicos para tratar la situación, luego elaborar procedimientos y protocolos, y desarrollar acciones de capacitación y sensibilización. ¿Qué datos da la encuesta sobre la violencia en tiempos de pandemia? En relación al COVID-19, 15,8% refirió que la situación de violencia aumentó en la pandemia. Por lo menos el 3,3% apareció por primera vez en dicha situación. Creció aún más la violencia psicológica, luego la discriminación, la violencia física y la sexual. Muchas gracias, Laura, por este informe tan completo, por tu visita a Aire Fresco, y te doy espacio para que vos misma lo cierres, ¿te parece? Esperamos que dichos resultados constituyan un aporte a visibilizar la problemática y sea el punto de partida de nuevas acciones que colaboren a la disminución y erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Riviera Helados Artesanales, Fandiño Propiedades, Milin Instalaciones, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Estela Capese Estudio Contable, Lidia Risotto Talleres de Escritura. Bueno, querida Estela, hemos llegado al fin de nuestro hermoso programa Aire Fresco de hoy. Ya llegamos al final y como siempre les digo, con frío, con calor, con lluvia o con sol, siempre será una tarde de aire fresco.